Si estas llegan a cambiar a tubulares simples, entonces las gástricas cambian a tubulares simples ramificadas, ¿de acuerdo? Pero estoy esperando el OneNote de Dana, que Dana tiene las clasificaciones ahí, por lo menos las que nos dieron en nuestro año. Listo. ¿Recuerdan para qué nos servía la lisosima? Degradar. Disolver, Ajá. Entonces disuelve o destruye directamente tanto paredes bacterianas como paredes fúngicas. Entonces actúa como un mecanismo de defensa. Y el factor de necrosis tumoral alfa, lo que les venía mencionando, sirve como un agente proinflamatorio. Esa es la función de las células de panel. No son las únicas células que van a poder hallar en esas glándulas, bien, pero son las principales, las más características y en donde se suelen enfocar más. En esas glándulas y en todo el recorrido del epitelio van a poder encontrar las células de absorción superficial, que son los mismos enterocitos, y van a poder encontrar células caliciformes. ¿Listo? Los apuntes de la cálculo de la Ajá. las gástricas están como tubulares Tubulares simples ramificadas. Y las intestinales no están en la clasificación. Bien. Entonces, lo más probable es que lógicamente me haya equivocado y haya confundido ambas. ¿Listo? Y entonces, gástricas tubulares simples ramificadas e intestinales todas tubulares simples. ¿De acuerdo? Es lo más probable y es lo que me da también la impresión. Listo. Entonces vamos a dejar acá tubulares simples y a las gástricas tubulares simples ramificadas. ¿Claro? Le venía mencionando también que en estas glándulas intestinales, además de las células de Panetta, encontramos células caliciformes, que son las que ven como agujeritos blancos, ¿listo? Como si fueran perforaciones de las glándulas, y son todas estas. Esta acá, esta acá, esta acá. Todas estas son células caliciformes. Y dentro de la función de las células caliciformes, pues ustedes van a tener la secreción de mucinógeno. ¿Listo? Producción de mucinógeno. Ahorita lo veo mejor porque es que en el duodeno no se ven muy bien las vellosidades intestinales. Ah, bueno, importante la pregunta de Mario. Llevamos 3 células en las glándulas intestinales. Una cuarta célula serían las células SNEP. Bien. Y en el intestino se van a encargar de secretar, o sea, las células SNEP van a estar más enfocadas a la secreción de lo que es secretina y colecistoquinina.
al contrario, ¿bien? Glándulas gástricas tubulares simples ramificadas. Glándulas intestinales tubulares simples. ¿Listo? Listo. Y también pues terminábamos de decir que como una cuarta célula podíamos encontrar a las células SNEP, ¿bien? Que se puedan señalar en el laboratorio, lógicamente. Teóricamente hay más. ¿Pero si salen también en la mucosa? ¿O no? Si están, o sea, como tal en el epitelio y la mucosa, Sí. en el epitelio no sé, no estoy seguro. Sin embargo, creo que no, me atrevería a decir que no. Están es únicamente en las glándulas. Listo. El duodeno, al ser la porción más proximal respecto al estómago, va a tener unas glándulas que le va a contribuir como seguridad o protección frente al contenido gástrico, frente al pH gástrico. Y esas glándulas se van a encontrar en la submucosa. Entonces el sábado anterior mencionábamos que los únicos dos órganos en los que íbamos a tener glándulas en la submucosa iba a ser el esófago en primer lugar. ¿Cómo se llamaban las glándulas? Cervicales superiores y la lámina propia. Esofágicas propiamente dichas. ¿Listo? Las submucosas en el esófago se llaman esofágicas propiamente dichas. ¿Listo? En cambio, en el duodeno también vamos a tener glándulas en la submucosa, pero se van a llamar glándulas de Brunner o submucosas duodenales. No sé si acá sí admitan el epónimo o no, pero mejor díganle glándulas submucosas duodenales. Esas son... Y la clasificación de ellas va a ser tubulares compuestas. Estos submucosas duodenales tubulares compuestas. ¿Cómo reconocerlas? Entonces, con la misma estructura de referencia de siempre, acá alcanzamos a observar la muscular de la mucosa y todas estas corresponden a glándulas duodenales submucosas. ¿De acuerdo? Y acá tenemos nuevamente lo mismo. Entonces, muscular de la mucosa acá un poco más difusa, pero acá se ve mejor. Muscular de la mucosa. Y lo que se encuentre debajo de la muscular de la mucosa corresponde a esas glándulas duodenales submucosas. Entonces, si a ustedes les colocan el microscopio en este aumento, en esta placa, ustedes pueden fácilmente distinguir o diferenciar de que el duodeno únicamente por la presencia de las glándulas en la submucosa. ¿Listo? Porque yo creo que el reto más grande digestivo es diferenciar duodeno de yeyuno de hilo. ¿Listo? Pero el duodeno lo descartan inmediatamente por las glándulas duodenales submucosas. Tubulares compuestas, y lo que van a hacer es secretar una sustancia que va a ser más mucosa y que va a tener un pH alcalino, pues como factor protector frente al contenido gástrico. Y acá tenemos nuevamente lo mismo. Entonces, glándulas intestinales en la lámina propia de la mucosa, muscular de la mucosa, y acá ya tendríamos glándulas duodenales submucosas. Es una secreción mucosa, simplemente. Alcalina. Ajá, es importante. Sí, solo glándulas intestinales. El epónimo de esas glándulas intestinales es lo que van a leer también como cripta de Liverpool. ¿Listo? Pero es mucho más raro. Entonces, no, son las glándulas. Cripta de Liverpool. ¿Listo? Entonces, estas tres diapositivas pues van a mostrar el duodeno
cuanto a muscular externa, pues no hay nada especial, una longitudinal interna y una circular externa. Lo mismo en cuanto a los plexos, entonces lo más importante es que logren reconocer o diferenciar las glándulas intestinales y especialmente las glándulas duodenales submucosas. ¿Listo? Con eso sobra. ¿Creen que pueden confundir esta placa con alguna otra? Con yeyuno, ok, pero entonces nuevamente volvemos a las glándulas. ¿Listo? Sigan. Listo. Entonces en cuanto a duodeno no hay dudas, ¿no? De acuerdo. Ahora, vamos a pasar de duodeno a yeyuno y lo primero que hay que notar es que justamente se nos desaparecieron las glándulas duodenales submucosas. ¿Listo? Entonces ya descartamos duodeno. Sabemos que estamos en intestino tanto por las vellosidades intestinales que ahora sí se ven, como porque no estamos viendo ni glándulas gástricas y tampoco estamos viendo ni fositas gástricas ni moco en la superficie. ¿Listo? Entonces hay bastantes diferencias, pero principalmente las vellosidades. Y ustedes alcanzan a notar que pues el epitelio parece que estuviera perforado, ¿sí? Como si lo hubiéramos pasado con un sacabocados, más o menos, y lo hubiéramos hecho huequitos de esa manera. Ay, no, siento que creo que en la cosa le dicen otro nombre. Abre huecos. ¿Qué? Los abre huecos. Entonces, esos huequitos corresponden a células caliciformes. Y si yo veo células caliciformes, yo descarto inmediatamente estómago. ¿Listo? Yo sé que en el estómago no hay células caliciformes. Bien, ahora ¿cómo saber si es yeyuno o es cilio? Entonces ustedes se fijan en estas estructuras de acá, que son muy características del yeyuno y son justamente las válvulas conniventes. Bien, entonces es como si el epitelio viniera, perdón, el epitelio no, la mucosa y la submucosa vienen acá y se replegaran así. ¿Cómo? Sí, siempre son largas y delgadas las válvulas conniventes. Ajá. Y son repliegues tanto de la mucosa como en la submucosa. Y eso va a ser más característico en el yeyuno que en las otras dos porciones del intestino delgado. Entonces contamos con una placa del yeyuno y en el yeyuno pues no hay nada más particular, además de las válvulas conniventes. El epitelio va a corresponder al mismo, las glándulas intestinales van a tener la misma población celular, va a existir una muscular de la mucosa claramente, la submucosa sigue siendo exactamente igual y la muscular externa lo mismo. ¿Listo? Entonces no hay variaciones además de las válvulas conniventes. Generalmente yo la submucosa lo preguntaría más a este aumento, a un 10X y a un 4X más las válvulas conniventes. Ok, entonces la lámina propia lo harían acá, por ejemplo. El problema que hubo el semestre pasado es cómo responder o cuándo me están preguntando lámina propia y cuándo me están preguntando vellosidad intestinal. ¿Cómo sería lo justo que lámina propia lo preguntaran acá y vellosidad intestinal lo preguntaran acá? ¿De acuerdo? Puede ser a 10X, pero preferiblemente a 4X. Ajá, vellosidad intestinal. Y lo que digo, o sea, ellos van a tener todo este resto de tejido de lámina propia como para ponerlo acá, ¿no? Entonces, sería más una cuestión de negligencia.
quieran ver. Ajá, esta es la misma. No hay nada especial, ¿listo? Ya ahorita lo vemos. Sebas, esa sería. Sebas, esa seguiría siendo una connivencia, ¿sí? Ajá. Entonces, ellos generalmente lo mencionan y tienen razón y es como una imagen en espejo, ¿listo? Entonces es como si esto se reflejara en esto. Esto se refleja en esto y acá igual, acá se ve un poco mejor. Esto se está reflejando en esto, ¿listo? Entonces todo esto corresponde a una válvula connivente, pero generalmente se señala es sobre la submucosa. Campo para responder válvula connivente. No. Bueno, yo nunca le he visto preguntado así. Y pues me parecería bastante ambiguo. En el anterior, el de la derecha, eso sería sencillo. Sí, es la misma placa. Solo que a un aumento está en 10 y está en 4. ¿Listo? Y si nos preguntan en las dos anteriores, campo sería Y1, ¿sí? Ajá, sería el Y1. Listo. Ahora vamos a hacer un aumento a lo que son las velocidades intestinales. Este dibujo quedó claro sobre qué es una velocidad intestinal. Bien. Entonces ahora vamos a hacerle un acercamiento. Y vamos a poder notar lo siguiente. Que esa velocidad intestinal está compuesta por estas células. Todas estas células son enterocitos o células de absorción superficial. Y es un epitelio cilíndrico simple. Si ustedes hacen un acercamiento a esa porción, ustedes pueden reconocer este bordecito de acá, si lo alcanzan a notar, que corresponde a las microvellosidades que le dan el nombre al epitelio de borde estriado o chapa estriada. ¿Listo? Sebas, ¿la han preguntado? Las microvellosidades, creo que sí. Sí. Entonces les colocan a 40 y les colocan el indicador señala exactamente. Pero una acá. pregunta, si los enterocitos son cilíndricos simples, porque el epitelio es cúbico simple con borde estriado. No, acá la C es de cilíndrico. Ah, Ajá. Listo. Cilíndrico simple con borde estriado. Bien. O chapa estriada. No borde en cepillo. Y si le señalan acá el núcleo, pues colocan núcleo de una célula de absorción superficial o célula de un o núcleo del enterocito. ¿Listo? ¿Dónde se va? Acá, en cualquiera de estas, núcleo de acá. Y estas que están viendo acá, que ven como vacías, corresponden a células caliciformes. Miren, este es el núcleo de esta célula caliciforme, este es el núcleo. Y este es el núcleo de esta célula caliciforme, ¿bien? Entonces es bastante pálido. Es que no sé si, no me acuerdo si se han dicho que cuando se marcan ahí, caso de, sería chapa estriada o microvellosidades. Yo colocaría microvellosidades. O sea, a mí me colocan el indicador acá y me preguntan el indicador señal exactamente, yo coloco microvellosidades. Seba, ¿y esa célula que está ahí? Y para preguntar el borde, sí, colocaría solo el indicador señal, probablemente. Pero Es esa célula que está, o sea, no, porque Ahí. el enterocito lo preguntarían acá, o acá más interno. Aquí de tu gusto. El acúmulo. no. Yo no sé cómo en la Acá, en el epitelio. Ajá, que creía. Pero no estoy seguro. Sebas, si esos acúmulos no tienen nombres, ¿Estos qué? los acúmulos, arriba y abajo, que hay como una acumulación. ¿Acá? No. Ah, acá. Eso no tiene. No, son más bien como. Ah, bueno, acá se ve algo bonito. El epitelio técnicamente se invagina y al invaginarse le forman las glándulas intestinales. ¿Listo? Entonces, acá quedó. O sea, yo tengo la glándula
digamos que así. Y cuando dice el corte longitudinal, no transversal, sino que le dice todo el corte longitudinal, me quedó la glándula desde la base hasta el ápice de la glándula. ¿Listo? Entonces acá estamos viendo las glándulas y ellas se estarían abriendo hacia una vellosidad intestinal o hacia un espacio intervellositario. Bien. Acá no lo alcanzamos a ver, en otra diapositiva lo tenemos. Sebas, Acá. una célula de SNET, ¿puedes señalar? Que si puedo señalar unas células de SNET. Acá están señaladas. Okay. En todo lugar se van a ver iguales, o sea, lo que digo, siempre va a tener el mismo aspecto, la misma morfología. Una célula bastante redonda, citoplasma redondo, citoplasma blanco, y el núcleo va a ser redondo y va a ser teñido. No siempre va a ser céntrico, o sea, puede ser acá, el céntrico también. ¿Listo? Generalmente céntrico, pero no siempre debe ser. Lo importante es que sea redondita y el citoplasma sea bastante blanco. ¿Listo? Bien. Y acá seguíamos entonces en una vellosidad intestinal y dijimos que en las vellosidades intestinales, además del epitelio, deberíamos buscar el vaso pilífero y el músculo de Bruch. Vamos a empezar con el músculo de Bruch. Entonces lo van a ver como estas fibritas musculares, así como de manera dispersa. ¿Listo? Se pueden distribuir por toda la vellosidad y se van a originar a partir de la muscular de la mucosa. ¿Bien? ¿Y la función sería cuál? Y la función es contraer la vellosidad intestinal para exprimir el vaso quilífero. ¿Listo? Como tal, como escribirla en el parcial. Ah, sí, ¿no? Pues yo intentaría contraer la vellosidad intestinal. Sí. Parece que sí lo pasa. Bien. Entonces, acá la estamos viendo de esta manera y pues acá estaríamos viendo estas fibras musculares así, difusas también y distribuidas por toda la vellosidad intestinal. ¿De acuerdo? Listo. Es en cuanto al músculo de Bruch, es un músculo liso y se origina a partir de la muscular de la mucosa y la acción va a ser la de exprimir el vaso, pues recortar la vellosidad intestinal exprimiéndome el vaso quilífero. Y luego pues vamos a tener glándulas intestinales, fíjense en las células de Panel y fíjense también en las características que les decía. Entonces va a ser como si tuvieran muchísimos puntitos y van a ser células bastante rojas, bastante acidófilas. Bien, y ya conocemos la función. Algo que se me olvidaba mencionarles era que entre vellosidad y vellosidad existe un espacio en blanco que se llama espacio intervellositario y que también se los pueden señalar. ¿Listo? Espacio intervellositario. Yo con ese. Con ese. Sí, ese de vellosidad. ¿Listo? Y ahora sí, sobre lo que preguntabas. Entonces, van a tener las vellosidades intestinales y lo que les mencionaba al principio, cualquier espacio blanco que les señalen dentro de una vellosidad intestinal va a corresponder a un vaso quilífero. ¿Listo? Básicamente. Entonces se los pueden señalar o acá, o acá, acá. El vaso quilífero es un vaso linfático que tiene un extremo ciego. ¿Listo? Y ese vaso linfático va a terminar drenando el plexo linfático submucoso. ¿Cuál es la importancia del vaso quilífero o conducto quilífero? Que a través de él,
¿Qué tipo de molécula era la que no se conducía Lípidos. a través del sistema porta? Lípidos. Los lípidos, ¿listo? Entonces, ácidos grasos de cadena larga no van a transportarse a través del sistema porta. Entonces, esos ácidos grasos de cadena larga van a viajar a través de los vasos quilíferos a manera de qué estructura? De kilomicrón, ¿listo? Entonces, los kilomicrones, o sea, se van a formar e ingresan al vaso quilífero y luego viajan por el sistema linfático. ¿Sería qué? ¿La qué? Sí. Recepción y transporte de kilomicrones. ¿Listo? Dime. Ah, ok. Entonces, es bases en blanco dentro de la velocidad intestinal, básicamente. ¿Listo? Y acá tenemos nuevamente lo mismo. Entonces, glándulas intestinales y los tipos de células que nos pueden simular. Y acá lo que preguntaba Gus. Entonces, acá es donde mejor, o sea, es como la célula de más idealizada. ¿Listo? Citoplasma blanco, núcleo bastante teñido y una célula bastante circular. Tanto citoplasma como núcleo bastante circular. ¿Esta de acá? Ah, acá. ¿Esto qué vendría siendo? Muscular de la mucosa. Ajá. ¿Y esto? Submucosa. Ajá. Podría, este seguramente sea un pliegue. Esto, una válvula, perdón. Seguramente sea una válvula connivencia. Listo. Ahorita vamos a ver ilion, sin embargo, pues, según el orden de las diapositivas, pues veamos acá el plexo mientérico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener esta capa, ¿cuál sería? ¿Cuál creen que es? La circular. No, la longitudinal. Bueno, entonces, La ¿esta circular cuál se ve es? como- Esta es la circular. Esa es la circular. Eh, Pero, Sebas, no es que se ve diferente. La circular se ve como longitudinal. Sí, se ve al si contrario. yo tengo una banda longitudinal de músculo liso y le hago un corte longitudinal, ¿cómo la veo? Longitudinal. Como arriba. Entonces, Si la recta longitudinal, si yo tengo acá, bueno, yo tengo las banditas de músculo liso aquí así. ¿Listo? Esas van a ser las fibras musculares longitudinales. ¿Bien? Si yo le hago un corte longitudinal, o sea, en el mismo sentido de las fibras, se van a ver alargadas. ¿Bien? En cambio, si yo agarro esas fibras longitudinales y las corto de manera transversal, cuando yo las veo en la placa, se van a ver. ¿Cómo es el corte? Pues Por el recto. es una buena pregunta. Sin embargo, pues yo iría, como por términos de probabilidad, también en parte a decir que esta va a corresponder a la longitudinal. ¿Listo? O sea, también pues se ve como, no se vería como la circular, de cierta manera, por decirlo. Pero bueno, acá no se la van a poner a diferenciar. ¿Listo? Entonces, acá lo que interesa es que entre las dos capas musculares vamos a encontrar al plexo mientérico. ¿Listo? Entonces no va a corresponder al plexo submucoso. ¿Bien? En ese plexo mientérico, lo que mencionábamos antes, únicamente les van a poner a diferenciar lo que son las células ganglionares, neuronas ganglionares musculares del plexo mientérico. es que teóricamente esa hora encontraríamos entre circular y longitudinal, digamos, es que Sí, en el estómago, a pesar de que le tenemos una
sigue siendo entre circular y longitudinal. Pero a veces se ha visto como que está bien cerca del oblicuo, pero me dice que a veces pasa y la pero Cerca del oblicuo. pues sí. Listo. El que veíamos antes era el plexo mientérico. Listo, lo están viendo entre dos bandas, entre dos capas de fibras musculares. Entonces es mientérico. En cambio, fíjense que este lo están viendo en un tejido que definitivamente no es muscular. Entonces, este corresponde al plexo submucoso. ¿Listo? Lo diferencia por lo que digo, no está arropado o no está como espichadito por bandas musculares, sino que es un tejido fibroso. ¿De acuerdo? Entonces corresponde al plexo submucoso y pues le van a preguntar básicamente lo mismo, solo que acá responde el neurona ganglionar multipolar del plexo submucoso, ya no mientérico sino submucoso. Eso sería un corte transversal, ¿sí? De la izquierda. ¿Cuál? ¿Eso? No, ese. No, la otra. Acá. Sí. ¿Corte transversal? ¿De qué? O sea, está en corte transversal. Ah, no, no lo sabemos. Eso lo estamos viendo con submucosa. Pues. Entonces no podemos determinar. Listo. Entonces identificar plexo mientérico de plexo submucoso. ¿De acuerdo? Lo hacen básicamente por las capas musculares. Y luego vamos a tener al ilio. En el ilio lo más característico, en la mucosa van a tener lo mismo que veíamos allá, lo mismo que veíamos en el yeyuno, pero le van a agregar unos conglomerados de nódulos linfoides que en el ilio los denominamos como placas de Peña. ¿Listo? Entonces este es un nódulo linfoide, otro y otro, pero en conjunto se denominan como placas de Peña. No necesariamente. Entonces, si se los colocan acá, ustedes pueden responder como placa de Peña en general. ¿Listo? No tienen que responder únicamente como nódulo linfoide. No, nunca. Siempre placa de Peña.